el nuevo gobierno de Iván Duque se ha identificado mucho con el sector empresarial. ¿Qué esperan del nuevo gobierno? Bueno, yo creo que la sensibilidad con el sector empresarial es bastante importante. Esperamos que se den las políticas públicas idóneas para que este sector aporte al crecimiento del país. Este es un sector que tiene una participación importante en el PIB, es un sector que representa 26.5 billones de pesos del PIB, 3%, pero también hay que decirlo, en los últimos años el sector ha venido con un crecimiento por debajo del crecimiento del PIB. Luego es un sector que tiene ese reto, pero igualmente tiene muchos elementos de los cuales echar mano en beneficio de todos los colombianos. Listo, pasemos a otros temas interesantes también y de coyuntura. Y se había dicho que Telefónica no estaría interesada en las acciones que tiene el Estado en Coltel. ¿Esa situación y esa posición sigue igual o ha cambiado? Bueno, esa posición, el Grupo Telefónica es accionista de Telefónica Movistar Colombia, tiene una participación del 68.5% y su primera manifestación ha sido esa, la de no tener interés en la adquisición de las acciones por parte de la nación. Lo importante de esto es que el foco de Telefónica en el país es seguir con el compromiso de inversión, seguir con el compromiso de apostar a conectar a los colombianos a lo que más necesitan y es entrar a este mundo digital. Pero es una posición fija, o sea, no van a cambiar. Hasta ahora la manifestación del accionista ha sido esa, sigue en que no hay interés por el momento en participar por la adquisición de esas acciones. Listo, ¿cómo ve el proceso de venta de esas acciones? Yo creo que es un proceso que se esperaba, el Estado en su independencia, el Estado en la facultad que tiene para decidir dónde participar, en qué sector estar y tener una presencia accionaria, en qué sector no. Definió que Colombia Telecomunicaciones o su participación en Colombia Telecomunicaciones no era una participación estratégica como lo hace para muchas participaciones y en consecuencia inició una ruta obviamente reglamentada porque se trata de la enajenación de una participación accionaria del Estado, donde tiene que garantizar una etapa previa al sector solidario y luego sí en un proceso a terceros interesados. Ese proceso ya se inició, el gobierno publicó las primeras condiciones de ese proceso, es un proceso el cual el gobierno hace y adelanta de manera independiente, para lo cual la compañía lo que pone a disposición es toda la información de la compañía, toda la información pública de la compañía. Estamos con registro también el Registro Nacional de Valores y en la bolsa para que también sea un vehículo para este proceso. Y sin duda alguna lo que más esperamos es que sea exitoso el proceso para la nación. ¿Es una desventaja o una ventaja perder al Estado como socio? Digamos, en este caso nosotros hay que verlo desde dos puntos de vista. Lo primero, la relación con el Estado como accionista ha sido una relación impecable. El Estado se ha comportado como un accionista profesional y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Las personas que han representado la participación accionaria del Estado en la compañía han actuado como unos gestores responsables, profesionales, que entienden las necesidades del sector, que entienden las necesidades de la compañía. Han separado el rol de regulador y el rol del Estado empresario, que eso es bastante importante. Luego ha sido un proceso positivo. Yo creo que como Estado, haber hecho todo este proceso que se inicia desde la misma liquidación de la vieja Telecom, hoy ha sido un proceso positivo. Es un proceso que hoy en día, mirando hacia atrás, le ha generado al Estado unos recursos cercanos a los 12 billones de pesos que le han servido para financiar las pensiones del viejo esquema pensional de Telecom. Luego ha sido un esquema bastante positivo para el Estado y ha sido una experiencia como accionista bastante positiva. ¿Creen que el precio de la acción en la que quedó es el precio real o podría ser un poquito más alto? No, eso es una valoración, eso obedece a estudios técnicos que hizo la Nación, es una valoración que hace, es el precio que dan los números de la compañía y los análisis técnicos de cada uno de los rubros, de ingresos, de costos y su perspectiva y de la estructura de capital que tiene. Luego, ese es un estudio técnico totalmente objetivo. Listo. Vamos con las preguntas de la redacción. Lilian Mariño, editora de Finanzas, le tiene la siguiente duda. ¿Cómo ven el apetito del mercado en este proceso? Digamos, ahorita recientemente vivimos el proceso del JEP, que digamos no fue tan exitoso como se esperaba. ¿Cuántas personas piensan que pueden llegar y cómo va a ser esa relación de pasar del Estado a relacionarse, digamos, con inversionistas de a pie? Bueno, yo creo que ese es un tema bastante importante. El apetito yo creo que lo pone el marco, hay muchos elementos y factores que determinan el apetito por la participación.
El de relacionarnos con muchas personas de a pie, digamos, nuestra tarea del día a día es relacionarnos con muchas personas de a pie, que son 17 millones de clientes que tenemos nosotros. Luego, eso es una tarea que no nos preocupa. El grupo Telefónica es un grupo que tiene miles de accionistas, no es un grupo que está concentrada su participación en un solo accionista o en pocos accionistas. Luego es una tarea que nosotros, la relación con inversores es una tarea que es una tarea ordinaria, que es una tarea de la casa y que en realidad va a ser bastante importante seguirla haciendo, sobre todo porque algo que hace uno en estas corporaciones es rendir cuenta, contar cómo va y cómo está, y es una tarea que solemos hacer y hace parte del ADN. Antes de seguir con la siguiente pregunta, que también es un tema del sector, ¿cómo quedó la compañía después de la capitalización? Pues se hizo un proceso también de inyección de capital. ¿Cómo quedó la empresa? Bueno, esto fue un proceso bastante importante, es una capitalización de una suma de 6.4 billones de pesos, de los cuales el Grupo Telefónica aportó 4.3 billones de pesos, la Nación 1.3 billones de pesos. La compañía, ¿cómo queda? Queda con una estructura de capital bastante fortalecida, una estructura de capital que puede responder a las necesidades del sector, las necesidades de inversión y a los retos que tiene este sector. Nosotros, gracias a esta capitalización, tuvimos una disminución en los pasivos muy importante, que fue una disminución cercana al 47%. Y obviamente esto hace que nuestro nivel de apalancamiento sea absolutamente distinto. El nivel de apalancamiento de la compañía es del 2.2, entonces de ingresos sobre EBITDA, lo cual es bastante indicador. Importante. Continuemos con las preguntas. Gabriel Forero, editor de Ocio. Sí, la subasta del espectro de 700 MHz y 1900 MHz es un tema que le queda al próximo gobierno. ¿Cuáles son los efectos que tiene en el país, pues, el retraso de este proyecto? Lo más importante de la subasta de espectro de 700, que últimamente ha sido bastante discutida, es que existan las condiciones para que cuando se ponga un recurso, que es un sector que siempre lo necesita, sea el mejor momento y esté en las mejores condiciones para que produzca el efecto que se busca. Es decir, cuando un Estado pone un espectro en los operadores, busca que la masificación de los servicios que sustentan ese espectro pues se dé. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que en el país no ha contado con las condiciones idóneas para que ese espectro esté a disposición de todos los operadores. Ya lo hemos dicho en distintos escenarios, lo hemos dicho individualmente, lo hemos dicho gremialmente. Se necesitan nuevas condiciones de entorno para que nosotros podamos aprovechar y apostar más con nuestras inversiones acá. Básicamente, las obligaciones son bastante grandes, son muy onerosas. Adicionalmente, hay otros elementos estructurales, como es el tema de la vigencia de las licencias en el país. Cuando uno compara con América Latina, nuestras licencias duran tan solo 10 años. El promedio en América Latina puede estar entre 15 y 17 años. Las licencias, eso hace que el repago de las inversiones sea distinto y las apuestas obviamente cambian. Entonces nosotros esperamos que el nuevo gobierno tenga en cuenta todas estas consideraciones que hemos discutido con el gobierno que sale, para que se puedan adoptar algunas de esas recomendaciones y ese proceso de subasta de espectro considere el momento en que está en el país, las necesidades del sector y no solamente sea una visión fiscalista, porque si ustedes piensan un poco el impacto que puede tener una subasta de espectro, si se hace solamente con una visión fiscalista, lo que hace es recortar la capacidad de inversión después para el despliegue. Luego tiene que existir un justo balance entre los dos fines, el fiscalista y el de la necesidad de que exista una mayor cobertura en el país de los servicios de telecomunicaciones. Si la subasta y el proceso se iniciara este año con el nuevo gobierno, con las condiciones que están, ¿ustedes participarían? ¿Sí? Yo creo que es todo el sector se abriría paso a una discusión muy grande con esas condiciones. Okay. Yo creo que no es un tema solamente de Telefónica Movistar, es un tema del sector. Las condiciones que están hoy actualmente, que reflejan los borradores, no son las mejores para poder aprovechar este sector como una palanca para la masificación de los servicios de telecomunicaciones. Y sería una discusión que esperaríamos nosotros se diera sobre borradores y no sobre documentos definitivos, como suele pasar en este sector. ¿Y ustedes ya han comunicado esta preocupación al nuevo gobierno? Nosotros hemos hecho manifiesta esta preocupación. De hecho, a través de nuestra asociación manifestamos al gobierno nacional que, teniendo en cuenta
cuenta este proceso y la importancia de este proceso en su impacto, en las inversiones y en la dinámica de todo el sector, se diera para el próximo gobierno para poder tener todas las discusiones alrededor del tema del espectro 700. Listo, continuemos con las preguntas. María Alejandra Solano, editora de Especiales. Otro de los retos es tener un regulador convergente. ¿Cree que este año se pueda concretar esta decisión? ¿Es una prioridad para el nuevo gobierno? Bueno, nosotros, uno de los temas que en realidad se perdió una oportunidad es haber consolidado un regulador convergente para el sector. Y esto viene de un punto bastante importante y es que el usuario es convergente. El usuario no solamente es usuario de móvil, también es usuario de televisión. Todos en la vida necesitamos una ventanilla única y sobre todo en los servicios de telecomunicaciones que cada vez más están puestos en un solo terminal. El sector puso de manifiesto la necesidad de tener un regulador convergente. Nosotros tenemos una institucionalidad dispersa, si se quiere, en funciones, una institucionalidad que se refleja también alta en cargas. Nosotros somos unos operadores que pagamos alrededor del 2.2% de nuestros ingresos por los servicios móviles, pero hay otra entidad como es la Autoridad Nacional de Televisión, a la cual le pagamos alrededor del 5.5% de los ingresos para contribuir a los fondos de cada una de estas entidades. Luego es necesario empezar a unificar esta institucionalidad y estas cargas. Esperamos que esté dentro de la agenda legislativa, esperamos que haga parte de las palancas que la nueva ministra tenga como palancas importantes para dinamizar el sector, no solamente en cuanto a la institucionalidad, sino un aspecto que ya nombraba como es el tema del tiempo de las licencias. La vigencia de las licencias o la duración de las licencias del sector no puede seguir siendo 10 años, debe ser más larga y es uno de los elementos que estaría ahí en ese marco regulatorio. ¿Y es en todos los segmentos, las licencias para todos los segmentos de telecomunicaciones? Sí, hoy por hoy nosotros tenemos una habilitación general para los servicios de tecnología y telecomunicación y tecnologías de la información, que es de 10 años y otras habilitaciones por concesiones, contratos para el sector de televisión. Ambos son de 10 años y se necesitaría que ojalá fuera una sola habilitación y toda a un mayor tiempo. Listo. Empecemos a hablar de la compañía como tal. César Rodríguez, periodista de OCE, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el resultado financiero de la empresa durante el primer semestre del año y cómo esperan cerrar el segundo semestre? Bueno, este fue un primer semestre positivo para la compañía. Nosotros crecimos nuestros ingresos en el 2.3% comparado con el anterior semestre. Seguimos con un trabajo fuerte de inversión, hemos venido desplegando nuestras inversiones este año. Este año nosotros vamos a terminar con unas inversiones alrededor de 620.000 millones de pesos. Esto gracias y este crecimiento en ingresos es gracias también a una gran dinámica comercial. Todos nuestros servicios en las distintas líneas han venido creciendo en accesos, tanto en móvil como en fijo, que eso es bastante positivo, y obviamente con una gran campaña de poderle darle a nuestros usuarios y cumplir nuestra promesa, darle siempre la mejor conectividad. Nosotros somos la puerta de entrada de los usuarios para el mundo digital. Luego, nosotros siempre queremos que tengan la mejor conectividad donde quiera que estén, si están en sus casas, si van por la calle o si están en su trabajo, para las compañías tengan la mejor opción de conectividad con nosotros. Y al cierre de año, ¿en cuánto creen ustedes que van a hacer las cifras en porcentajes? ¿Cuánto pueden aumentar ingresos? Nosotros esperamos estar terminando el año alrededor de 5.5 billones de ingresos. Obviamente que esperamos que en las distintas líneas sigan con un buen comportamiento en crecimiento como los que se registraban en el primer trimestre. El año pasado, si no tengo mal las cifras, la utilidad fue más o menos como 300.000 millones y fue una disminución, pero creo que fue por lo de la multa también que tuvieron que cancelar. Este año, ¿cómo esperan el tema de las utilidades? Este año nosotros, obviamente las utilidades es una decisión final de los accionistas. Le puedo hablar de márgenes operacionales. Nosotros esperamos terminar el año con un margen operacional en cerca entre el 33 y el 35%. Esto obviamente es una EBITDA relevante de la compañía, superior a 1 billón de pesos. Luego esperamos que operacionalmente la compañía siga con buenos resultados, con resultados positivos, y la decisión de utilidades pues ya será de los accionistas en la asamblea ordinaria. Listo. Mario Chávez, editor de Economía, tiene la siguiente pregunta. Acá. Recientemente ustedes invirtieron 500 millones de pesos en la red 4.5G. Explíquenos eso qué implica para los usuarios y si van a seguir invirtiendo en esta red.
Bueno, desde Telefónica Movistar nosotros nos hemos preocupado por ser pioneros en el tema, en la evolución tecnológica. Fuimos los primeros en lanzar 4G, también en 4.5G queremos estar a la vanguardia. Inicialmente anunciamos que íbamos a tener 129 municipios, vamos a terminar el año con 162 localidades. ¿Esto qué significa para los usuarios? Significa para los usuarios que su conectividad tenga las mejores prestaciones, más velocidad, una menor latencia para las distintas prestaciones que necesitan cuando están navegando, cuando quieren conectarse si quieren a este momento, la conectividad va a ser mucho mejor. Pero tiene también unos elementos que es importante destacar. No todos los usuarios pueden tener acceso a esto porque hay una limitante por los terminales. No todos los terminales vienen con la capacidad de soportar la tecnología 4.5G. Entonces, lo que se hace es que solamente para terminales de alta gama está habilitado, pues viene de los fabricantes, no es un tema de los operadores. Y ahí es aquí uno de los puntos en los cuales, tocando un poco de temas de políticas públicas, el Estado tiene que concentrarse y es que si nosotros queremos una sociedad más digital, debe aumentarse también la penetración de terminales inteligentes. Los países más desarrollados en temas de terminales inteligentes están alrededor de una penetración del 90-91%. Nosotros, si acaso, llegamos al 50%. De hecho, pues lo reflejan nuestros índices de competitividad digital. ¿Cuál cree que es el obstáculo para que este escenario no se dé? Bueno, yo creo que hay varios obstáculos. El primero yo creo que nosotros tenemos que acelerar el apagado de nuestra red 2G. Es una asignatura pendiente que tiene este sector y para eso tienen que existir los incentivos correspondientes para que las personas puedan dejar un viejo terminal que solamente está en 2G y pueda tener acceso a los de 3G. Y obviamente una barrera son los terminales mismos, los precios de los terminales, la devaluación obviamente tuvo un impacto acá. Tiene que existir políticas tributarias idóneas para que no existan barreras en la adquisición de los terminales y obviamente el servicio. El Estado tiene que repensarse si es el momento de volver o no a subsidiar el consumo y subsidiarlo para qué servicios, cuáles los considera prioritarios, si lo considera para banda ancha, si lo considera para banda ancha fija o para banda ancha móvil. Luego, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente, creo que se puede trabajar en las dos líneas, que los usuarios tengan acceso a los terminales, eliminando esa primera barrera, y la otra es, pues, por el lado de la demanda. ¿Y cuál cree usted, desde el punto de vista de Telefónica, cuál sería el sector que se pudiera subsidiar, el más fácil para subsidiar en consumo? Yo creo que en consumo el Estado debe avanzar en la conectividad en banda ancha, tanto móvil como fija. Y yo creo que la ruta, pues las brechas nos dan cuál es la ruta. Lo primero, hay que tener foco en el sector rural. Hoy por hoy, cuando uno mira la penetración de Internet móvil en el país, hay una brecha importante entre lo urbano y lo rural. En lo urbano nosotros podemos encontrar penetraciones de Internet cerca del 13%, mientras que en lo rural, del 13%, mientras que en lo urbano del 55%. Luego esta brecha se tiene que eliminar y ahí da una línea a donde se tiene que subsidiar. Lo otro es ya dentro de las ciudades, obviamente la penetración por estratos es distinta. Sí. Luego, ahí también hay otra línea donde cuáles estratos o qué podría también ser objeto de subsidio. Ya vamos a hablar más adelante de eso, pero antes Carlos Rodríguez, editor de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. Le tocó dos temas. El primero de ellos es en qué va la demanda que interpuso Telefónica ante el CIADI contra Colombia por el tema de la reversión de activos, y si ustedes tienen alguna aspiración monetaria de ganar este proceso. Ese es el primero. Y el segundo tiene que ver sobre la red de fibra óptica, cómo es su apuesta aquí en Colombia en ese tema. Bueno, respecto al primer punto, Carlos, esa es una demanda del Grupo Telefónica contra el Estado colombiano, no es una demanda de la compañía, y obviamente pues existe un interés de si hay una demanda de un resarcimiento económico porque hubo un impacto, un patrimonial negativo para el grupo, y eso es un proceso que lleva el accionista directamente y la operación no participa en eso. En cuanto a fibra para nosotros es bastante importante, es un proyecto en el cual creemos que es necesario para el país, y doy un poco de contexto. Lo primero es que los países más desarrollados en conectividad van recorriendo un camino de mayores penetraciones en los distintos servicios. Inician por penetración en 4G, luego por penetración en fibra y luego ya terminan por 5G.
Luego, es necesario que Colombia siga incrementando la penetración en fibra óptica. Nosotros este año tenemos una aspiración bastante importante en fibra y es terminar el año con 500.000 hogares pasados. 500.000 hogares pasados, de los cuales esperamos cerrar el año con 100.000 hogares conectados. Al momento vamos con 47.000 hogares conectados y donde estamos dándole esa entrada a nuestros usuarios al mundo digital con las mejores prestaciones. Conexiones hasta de 100 megas, que eso es bastante importante y sobre todo un entorno que va acompañado también de contenido. Uno no puede estar conectado para solo limitar la actividad de Internet a algo, sino también a todo el mundo en contenido. Y estamos con distintas plataformas como es Movistar Play, que tiene una gran apuesta desde el mundo de entretenimiento, desde el mundo de ocio para los usuarios y adicionalmente dándole la posibilidad a los usuarios que gestionen el Internet en su casa. Mediante una aplicación que está en el terminal, pueden definir cuántos usuarios pueden estar conectados, dividir las redes, tener 2 redes, una red para invitados, una red para los que siempre están en la casa, cambiar las claves, que sea absolutamente gestionable y eso es bastante importante hoy por hoy. Es una dinámica que todos se dan en la casa. Cuando uno llega a cualquier casa, lo primero que le preguntan es ¿cómo es la clave del Wi-Fi? Entonces yo creo que eso también hace parte de la dinámica que todos vivimos. Cuando hablamos de fibra óptica también hablamos de una inversión en la instalación. ¿Cómo está ese proceso de instalación de fibra óptica en ciudades como por ejemplo Bogotá, que pues es bien compleja la urbe? Nosotros tenemos una ambición muy grande de fibra, como lo mencionaba. Nuestra primera ola de inversión va a 8 ciudades. Bogotá estamos en el área metropolitana. Digamos, los costos de instalación todavía siguen siendo muy, muy altos en Colombia. Digamos, la geografía tiene unos retos también, porque no solamente el despliegue de la fibra, sino que las edificaciones en Colombia todavía, los ductos o están muy llenos o todavía no están preparados para una conectividad de fibra óptica. Luego eso nos pone un reto bastante importante desde el punto de vista de despliegue. En la medida en que se vaya masificando, estos costos deben bajar y en el mediano plazo, obviamente, eso se tiene que notar también en beneficio de los usuarios. Este año, ¿cuánto es la inversión solo en instalación y despliegue de fibra óptica? Nosotros este año vamos a terminar invirtiendo cerca de unos 100.000 millones de pesos en fibra, que eso es una suma importante de nuestra inversión. Ok, continuamos con las preguntas. Tatiana Arango, editora de Nuevos Medios. Mi pregunta, tengo varias preguntas. Según el Mintic, 7 de cada 10 líneas móviles son prepago. Entonces, lo que quiero es que nos cuente cómo es la evolución del mercado móvil en Colombia, cómo ha sido en los últimos años, por qué el prepago es tan importante y también cómo ha sido como la evolución del pospago. Bueno, la evolución del prepago es bastante importante. Yo creo que es un tema en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta el país como tal. Latinoamérica es un país que es de composición de prepago primordialmente. Es un país, pues, por la evolución, por el ingreso per cápita hace que nuestro perfil de consumo sea más de prepago. La evolución para nosotros ha sido bastante positiva. Hemos venido creciendo los ingresos de prepago año a año de manera importante, entre un 5 y un 7% en los últimos años. En este último semestre los crecimos un 12% los ingresos y los usuarios de prepago. Es un mercado que está creciendo bastante importante. Nosotros tenemos alrededor de 12.5 millones de usuarios de prepago. La penetración ha venido aumentando. La base que recarga también ha venido aumentando. Luego yo creo que eso es bastante importante. La composición, el resto del mercado, la composición es de pospago. Es menor la base, sí, porque pues el perfil del ingreso per cápita de países como los nuestros son menores y se comparan con países desarrollados. La evolución de pospago también ha sido bastante importante en crecimientos en ingresos. Nosotros pues en el semestre tuvimos un incremento de usuarios del 3% en pospago, una ganancia neta positiva de cerca de unos 60.000 usuarios, que es bastante importante. El país, dependiendo de los ciclos económicos, también va aumentando también el número de usuarios. Y el país está en un buen ciclo económico, tiende a incrementarse los usuarios de pospago. Luego, nosotros esperamos que en los
próximos años el sector repunte, pues esa base empiece a cambiar, tengamos más usuarios de pospago y menos usuarios de prepago, que eso, digamos, lo debería reflejar el desarrollo económico del país. Y en esta pregunta quería precisar algo. Cuando hablamos de terminales de gama alta, pues lo que nos dicen los fabricantes de celulares es cada vez está viniendo celular pues más avanzado, pero de otro lado vemos que todavía están las populares flechas o que hay fabricantes que hacen como un remake de esos modelos. ¿Es un tema aspiracional el celular? Yo creo que hoy por hoy no es aspiracional. Cuando uno tiene una penetración del 124% en telefonía móvil, ya no puede hablar de un tema aspiracional. Obviamente hay terminales que sí tienen un punto aspiracional, ciertas, las gamas altas tienen un punto aspiracional, pero hoy por hoy nosotros podemos encontrar terminales en el mercado con todas las prestaciones de un terminal inteligente, a precios totalmente asequibles. Entonces yo creo que no es un punto aspiracional, es un tema más de tener los incentivos adecuados para que exista mayor penetración de teléfonos inteligentes. Obviamente, como en todo, hay terminales de alta gama, sí, inteligentes de alta gama, que sí tienen un componente aspiracional muy alto, pero yo creo que lo más importante es que el país cuente con mayor cantidad de usuarios con teléfonos inteligentes. ¿Y no les suena un poco contradictorio que cada vez el usuario quiere un teléfono más preparado, más avanzado, pero que lo que crezca sea prepago? Sí, lo que pasa es que hoy las dinámicas de consumo se pueden dar en prepago en un teléfono inteligente. Entonces, eso hace parte de la dinámica del sector. Los usuarios cada vez vienen con una rotación de terminales mucho más rápida, que eso es también bastante importante. Y adicionalmente las prestaciones, la capacidad de inteligencia que tiene un terminal de esto y lo que puede hacer una persona en un terminal es bastante importante. Es decir, hoy por hoy una persona pues se piensa entre si compro un computador o me compro un buen celular que me puede suplir las dos funciones. Entonces eso es bastante importante. ¿Tienen la estadística de cada cuánto tiempo un colombiano cambia su celular? En Colombia están más o menos 18 meses. 18 meses, ok. Andrés Venegas, periodista de finanzas, también tiene la siguiente pregunta. ¿Qué tanto viene creciendo el número de clientes de Movistar Play? Bueno, Movistar Play es una apuesta bastante importante. Ahora los crecimientos son muy grandes porque lo lanzamos recientemente, pero hoy por hoy estamos cerrando alrededor de 250.000 clientes de Movistar Play y yo creo que esto va a seguir teniendo unos crecimientos muy relevantes. Aquí lo importante es la apropiación. Cada vez nosotros hemos visto la evolución de la aplicación dentro de nuestras plataformas. Cuando nosotros analizamos en nuestras plataformas cómo ha sido el desempeño en Movistar Play, pues ha venido subiendo en el ranking del contenido que se ve. Estábamos en el puesto antes 15 y ahora ya está dentro de los 10 primeros contenidos que ven nuestros clientes y luego eso es un tema relevante y es la línea que queremos seguir trabajando. Seguimos hablando. Antes de continuar con las preguntas, nos llegan estas de Twitter. De 10 líneas prepago, ¿cuántas recargan y cuánto pagan? ¿Cuánto es el promedio de recarga en las líneas prepago? Bueno, nosotros en las líneas prepago, la base de recargadora más o menos de todo el parque puede estar en un 20-25%. Aquí lo que se da, el perfil es bastante, hay promedios desde 3.000 pesos semanales. Luego eso hace que sea bastante importante. La cantidad de recargas, la periodicidad de las recargas puede estar entre 5 y 7 veces por mes las recargas.